Mi papá murió, y en el funeral descubrí que no era mi verdadero padre. Lo que pasó después me destruyó la vida. Dicen que la muerte revela verdades que en vida se ocultan con esmero. Yo nunca creí en eso, hasta que enterramos a mi papá. El día del funeral fue un infierno disfrazado de despedida. La iglesia estaba llena, todos vestidos de negro, con lágrimas en los ojos y palabras bonitas en los labios. Decían que mi papá había sido un hombre ejemplar, un buen esposo, un trabajador incansable. Yo no podía ni siquiera mirarlo dentro del ataúd. No porque no lo quisiera, sino porque no aceptaba que estaba muerto. A mis 27 años, no me sentía lista para ser huérfana de padre. Él lo era todo para mí. Él me enseñó a montar bicicleta, me esperaba fuera del colegio en una vieja camioneta Chevrolet color vino, me curaba las rodillas cuando me caía, y me llevó de la mano el primer día de universidad. A veces podía ser severo, pero nunca injusto. Cuando terminé la carrera y me ofrecieron trabajo en Bogotá, fue él quien me abrazó fuerte y me dijo, vete sin miedo. Lo que necesites, aquí estaré. Nunca dejó de estar. Pero esa mañana en el velorio, todo cambió. Estaba parada junto al ataúd, en silencio, mientras mi madre recibía pésames. De pronto escuché algo. Una voz. Era la tía Clara, la hermana menor de mi mamá. Estaba parada a unos metros, hablando bajo, pero no lo suficiente como para que no la oyera. Es que él sabía que no era su hija, pero igual la crió como si fuera suya. Eso es de admirar, dijo. Sentí un zumbido agudo en los oídos. Me giré con lentitud. Vi a Clara hablando con otra tía que asentía con expresión compungida. Mi cuerpo se tensó. Me acerqué, temblando. ¿Qué dijiste? Pregunté con la voz quebrada. Las dos mujeres se sobresaltaron. Clara palideció. Ay, mi amor, no era para que lo supieras así. ¿Saber qué? Insistí, con la sangre hirviendo y las piernas a punto de ceder. Tu papá, el que falleció, no era tu padre biológico. No recuerdo haber gritado. No recuerdo si lloré. Solo sé que salí corriendo de la iglesia como si algo me persiguiera. Me encerré en el baño del fondo y vomité. Mi mundo se quebró en ese instante. Todo lo que había construido, todo lo que creía saber de mí misma, se hizo trizas. Mi mamá entró a los pocos minutos. Golpeó la puerta con insistencia. Hija, por favor, hablemos. ¿Es verdad? Le pregunté entre sollozos. ¿Es cierto lo que dijo Clara? Hubo un silencio cruel. Sí, respondió al fin. Pero no era el momento de decirlo. Abrí la puerta. Su rostro estaba desfigurado por el llanto. ¿Quién es mi verdadero padre? No lo sé con certeza, dijo bajando la cabeza. Fue una sola vez. Un error. Y tu papá, el que te crió, decidió perdonarme. Te amó desde el primer momento. Nunca quiso que supieras. ¿Un error? ¿Un error de quién? ¿Y yo qué soy, el recordatorio viviente de tu infidelidad? Ella intentó abrazarme. La rechacé. Me sentí sucia. Traicionada. Después del entierro, me fui de la casa materna. No aguantaba verla. Cada vez que la miraba, veía a una mujer que me había mentido toda la vida. Y él se había ido llevándose esa verdad a la tumba. O tal vez se la había llevado para protegerme, pero ya era tarde. Ya todo estaba contaminado. Los días que siguieron fueron oscuros. Me aislé. Dejé de ir al trabajo. No quería hablar con nadie. Una noche, tomada por la rabia, decidí buscar la verdad por mi cuenta. Si mi madre no sabía quién era mi padre biológico, entonces lo descubriría yo. Fui al hospital donde nací, revisé papeles viejos, fechas, turnos. Encontré que 9 meses antes de mi nacimiento, mi madre trabajaba como secretaria en una empresa de seguridad. Empecé a escarbar. Busqué en redes sociales a antiguos compañeros suyos. Uno de ellos, un hombre llamado Julio, me respondió. Me dijo que sí, que la recordaba, que era muy guapa y que todos en la oficina estaban locos por ella. ¿Usted tuvo algo con ella? Le pregunté con el corazón en la garganta. Hubo un silencio. Una vez. En una fiesta de fin de año. Fue algo fugaz. Le pedí una prueba de ADN. Aceptó.
3 semanas después llegó el resultado, 99.8% de compatibilidad. Julio era mi padre biológico. Y no sentí alivio. Sentí asco. De mí misma. De todo. Intenté hablar con él, pero su actitud cambió. Ya no era el tipo amable de las primeras llamadas. Me dijo que no quería complicaciones, que él tenía otra familia, que esto era cosa del pasado. Así que ahora tenía un padre muerto que me amó como si fuera suya, y uno vivo que no quería saber nada de mí. Volví con mi madre solo para gritarle. Le dije que había destruido mi vida, que nunca la perdonaría, que me sentía como un error del destino. Ella se derrumbó. Me rogó perdón entre lágrimas. Pero yo estaba cegada por la rabia. Pasaron los meses. Intenté retomar mi vida. Pero cada cosa que hacía me recordaba a él. Al que me llevó al colegio, al que me enseñó a hacer nudos de corbata, al que me esperaba con chocolate caliente los domingos. Ese hombre que no compartía mi sangre, pero sí mi historia. Y lo había perdido. Una tarde fui al cementerio. Me senté frente a su tumba. Estuve ahí 3 horas, llorando, hablándole. Por primera vez desde su muerte, le hablé con el corazón. Papá, porque eso fuiste. Mi papá. Yo no sabía nada. Te juro que no sabía. Y ahora daría lo que fuera por verte una vez más. Por decirte que te amo. Que no me importa tu sangre, que eras más padre que cualquier otro hombre que exista. Me criaste con amor. Con valores. Me hiciste quien soy. Y ahora estoy sola. Completamente sola. Mi voz se quebró. El viento sopló fuerte. Y, por un momento, sentí que me abrazaba. No sé si fue la brisa o un delirio emocional. Pero me sentí en casa por primera vez en meses. Después de eso, empecé terapia. Me costó, pero poco a poco dejé de odiar a mi madre. No la perdoné del todo, pero empecé a entender su miedo. Su error. Su silencio. La generación de ella vivía bajo el peso de la vergüenza y las apariencias. Lo que hizo estuvo mal, pero lo hizo desde el miedo. Lo más difícil fue aceptar que mi historia era distinta a lo que había creído. Que la verdad no siempre libera, a veces, destruye. Pero también reconstruye. Con cicatrices, sí, pero reconstruye. Hoy tengo una hija. Y cuando la miro, entiendo a mi padre. Al que me crió. Al que eligió amarme sin que la sangre lo obligara. A ese hombre, lo llevo tatuado en cada decisión que tomo. Pero, a veces, por las noches, me despierto sobresaltada, con una sola pregunta clavada en el alma. ¿Qué habría pasado si nunca me hubiera enterado? Y me doy cuenta de que hay verdades que no deberían salir de la tumba. A veces camino por el parque donde solía llevarme cuando era niña. Me siento en las mismas bancas, mirando a los padres con sus hijos, imaginando cómo sería tenerlo aún aquí. Me sorprendo hablándole en voz baja, como si pudiera oírme desde donde esté. No me responde, claro, pero hay algo reconfortante en fingir que sí. Guardo una carta suya en la billetera, escrita con su letra desordenada. La leo cada vez que me siento perdida. En ella me decía que estaba orgulloso de mí, que siempre creyó que llegaría lejos. No mencionaba nada de la verdad que ocultaba. Solo amor, confianza, ternura. A veces quisiera retroceder el tiempo, quedarme en esos años en los que todo parecía claro. En los que no me importaba la genética, ni el pasado de mi madre, ni el abandono de un padre biológico que nunca me quiso. Solo mi papá y yo, comiendo helado en una tarde de domingo, riendo de cosas sin importancia, creyendo que el amor era suficiente. Tal vez, al final, sí lo fue.